Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Esta noche hablaremos con Azalia Solís, abogada constitucionalista y delegada de la Alianza Cívica, y con el ex procurador Alberto Noboa, para analizar la pretensión del régimen de Daniel Ortega de imponer un estado policial al declarar ilegales las marchas de protesta cívica. Les presentaremos los resultados de una encuesta de medición de pobreza realizada por FIDEC en 2016, cuya divulgación fue prohibida por el gobierno el año pasado. Y aquí en el estudio estará con nosotros el director de investigaciones de FIDEC, Enrique Alanís, para analizar cuáles son los factores que podrían mejorar o empeorar la situación de pobreza que afecta al 40% de la población. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Matt Andrés Romero, de 16 años, se convirtió en el menor número 29, asesinado por la dictadura de Daniel Ortega. El adolescente fue enterrado este lunes por sus familiares y compañeros de colegio. Romero fue asesinado de un balazo en el pecho el pasado domingo, cuando los paramilitares reprimieron la marcha que demandaba la liberación de los presos políticos. ¡Policía Nacional! ¡Asesino! No te pongas muy a la orilla. Los policías, los antimotines, porque ellos los que estaban disparando los antimotines. Yo los sostengo porque yo los vi. ¿Se sienten ustedes con miedo? ¿Se sienten amenazados? No, ¿por qué miedo? Si ya nos quitaron un pedazo de nosotros, de la familia. ¿Cuál es el miedo? La Policía Nacional presentó a 8 estudiantes universitarios como presuntos terroristas. El grupo incluye al líder estudiantil Jonathan López. Todos ellos participaron en la toma del recinto de la UNAM Managua. Las autoridades los acusan por secuestro, extorsión, tenencia ilegal de armas, incendio y exposición de personas al peligro. Se lo llevaron ilegal porque no tiene ninguna orden de captura. Jonathan no tiene ningún crimen, no ha hecho nada malo. Se lo llevaron solo por ser estudiante, solo por reclamar los derechos, solo por ser la voz de lo que ellos quieren callar, de los que ellos tienen encerrados. El régimen de Ortega continúa su ola de detenciones ilegales. El jueves también capturaron a William Balmaceda Ubieta, Ana Gabriela Nicaragua y Roger Espinosa Méndez, quienes serán acusados por el delito de crimen organizado. De forma sorpresiva, el Ministerio Público prescindió de la acción penal contra la joven presa política Elsa Valle. La Fiscalía alegó que Valle colaboró con las autoridades y fue dejada en libertad junto a Irma Centeno Rivera y Yuri Valerio Rivera, acusadas de tenencia ilegal de armas. Valle también rechazó el alegato oficial, mientras su padre, Carlos Valle, sigue preso. Yo tengo mi pie fregado, pero eso tampoco me va a impedir seguir en las marchas, pronunciarme y gritar fuerte el nombre de mi padre, como lo hizo cuando yo estaba encerrada. La policía giró orden de captura contra el líder universitario y miembro de la Alianza Cívica, Giancarlos López. Sin embargo, López ya se encontraba fuera del país, junto al Éster alemán. Ambos realizaron una gira por Estados Unidos, participando en foros sobre la crisis en Nicaragua. También Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino, se refugió en Costa Rica ante el asedio y la persecución del régimen contra ella y su familia. Las mentiras que él quiere decirle al mundo, que no hay nada en Nicaragua, que todo está normal. Entonces fue una de las razones que decidimos salirnos de Nicaragua para desenmascararlo. Esta semana en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas celebró su 73ª Asamblea General. El presidente Daniel Ortega canceló a última hora su comparecencia programada para el jueves, evidenciando el aislamiento de la diplomacia del régimen. Centenares de nicaragüenses llegaron a Nueva York para protestar en las afueras de la ONU. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprobó una fusión de leyes para sancionar al gobierno de Daniel Ortega. Los senadores combinaron la NICA Act, promovida por la republicana Ileana Ros-Lehtinen, y la llamada Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, promovida por el senador demócrata Bob Menéndez. La denominada Magnitsky-NICA pasará a discusión y votación en el Senado. Luego, la Cámara Baja tendrá que votarla para convertirse en ley. Fuentes diplomáticas aseguran que la Magnitsky-NICA sería aprobada en lo que resta del año. Con esto
pretenden mandarle un último mensaje a Daniel Ortega, de que hay un consenso en Washington en donde todos son halcones, contrario a la situación en los años 80 en que habían algunos que apoyaban al sandinismo y otros que estaban alineados con Reagan en contra de él. El Departamento de Estado norteamericano aprobó esta semana sanciones contra el círculo íntimo del presidente venezolano Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez sufrieron el congelamiento inmediato de sus activos en territorio estadounidense. El grupo de trabajo de 12 países de la OEA se reunió con el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, para analizar la crisis sociopolítica de Nicaragua. El grupo discute con bancos multilaterales como el Banco Mundial y el BID la estrategia de la OEA para presionar al gobierno de Ortega por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La última encuesta de Sid Gallup, que interpeló a 1.200 personas en la primera quincena de septiembre, revela que el 61% de la población demanda la renuncia de Ortega y Murillo como condición para lograr la paz en Nicaragua. El 60% de los ciudadanos respalda la celebración de elecciones anticipadas en el año 2019. El 67% no simpatiza con ningún partido político, mientras que el apoyo al FSLN se desplomó a 23%. Rosario Murillo es la personalidad peor evaluada del país, con menos 38%, seguida de su esposo, con menos 26%. La Dirección de Auxilio Judicial de la Policía allanó las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, como parte del proceso judicial que el régimen de Ortega abrió contra su director, Félix Maradiaga. El politólogo y activista de Iniciativas Democráticas ha sido acusado por presunción de financiamiento al terrorismo por su participación en apoyo a la protesta cívica. La policía incautó centenares de documentos del IEP, correspondientes a los últimos 3 años de actividades, mientras los directivos del Centro de Investigaciones reivindicaron la total transparencia de su institución. La Policía Nacional emitió una orden que amenaza con criminalizar la protesta ciudadana, declarando ilegales las manifestaciones de protesta cívica. Según el texto de la orden policial, serán responsables y responderán ante la justicia las personas y organismos que convoquen a estos desplazamientos ilegales, desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales. En horas de la mañana de hoy domingo, Miriam del Socorro Matus, la anciana de 78 años de edad que se convirtió en un símbolo de solidaridad, fue detenida con lujo de violencia por la Policía Nacional, junto a un número no determinado de personas. Doña Coquito se encontraba en los semáforos del mercado Iván Montenegro, con un grupo que protestaba pacíficamente, portando banderas azul y blanco. Las dramáticas imágenes de su detención se transmitieron por televisión y a través de redes sociales, poniendo en evidencia la brutal escalada de violencia del régimen de Daniel Ortega, que no respeta ni siquiera a los más vulnerables. Doña Coquito fue liberada en horas de la tarde, sin ninguna explicación o disculpa. Como le dicen así a una señora, una anciana, que va a la mierda, va presa, dice que no sé qué. Yo no me consiento que ande haciendo mal con andar mi bandera de mi patria, azul y blanco, que es la que no conocí cuando tenía 6 años en mi colegio. Entonces yo no puedo despreciar esa bandera por cobijarme con otra. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Más adelante en el programa hablaremos sobre la amenaza del gobierno de imponer un estado policial. Veamos ahora esta producción de la revista New sobre el perfil de la joven estudiante universitaria Amaya Coppen Zamora, quien se encuentra detenida y acusada arbitrariamente de terrorista por haber participado en la protesta cívica. Tengo la esperanza de que esto sea transitorio, de que realmente volvamos a tener toda la oportunidad de encauzarnos y de seguir con nuestra vida, pues porque ahorita realmente no estamos viviendo nuestras vidas. Mi hija no vive su vida como debería de vivir, ni los otros presos políticos tampoco. Aquí ya no estamos solamente como un león por la autonomía, sino que estamos por toda Nicaragua. Estamos aquí
Queremos pues la democratización de lo que es Nicaragua y que cese la represión que han habido todos estos días en las protestas que han sido pacíficas hasta el momento en lo que es León. Ella es muy decidida. Cuando se propone algo, lo lleva hasta el final. Ya no abandona la lucha cuando se propone algo. Siempre estuvo rodeada de amigos de todos lados, pues. De León, de Estelí, esencialmente Estelí, pero la verdad es que tiene amigos rodeados por todo el mundo, pues. Es muy querida, muy apreciada. Es lo que me han dicho incluso la gente que la conoce, que tiene mucho carisma, es muy solidaria, tiene un sentido de justicia social muy grande. Creo que son parte de sus valores, pues, de sus cualidades. La habíamos logrado convencer de que hiciera los trámites necesarios para renovar su pasaporte belga y eventualmente salir del país, pensando que, hablando ella 3 idiomas, inglés, francés y español, yo le decía, tal vez seas más útil desde afuera, haciendo un trabajo político, diplomático, en vez de estar cargando adoquines, pero no, bueno, sin éxito. La verdad, la última vez que hablamos del tema, incluso me colgó el teléfono diciendo que no, porque ella decía, no, si yo me voy, los demás se van a desmoralizar, no quiero irme. Ahora, eso fue la víspera de su detención. Verla en esas condiciones es desgarrador para una madre, pues. Sobre todo porque la Maya siempre ha tenido sus aspiraciones bien claras, pues, es decir, estudiante de medicina y apasionada y con ganas de avanzar, y ya en su último, no en su último año, pero en su 5º año, estaba muy esperanzada a empezar a trabajar en las zonas rurales y tenía esa ilusión, pues. Entonces verla en esas condiciones ha sido muy duro, como cualquier madre, todas las madres. Ahora veo ese sentimiento y me solidarizo profundamente con las mamás que vemos a nuestros hijos truncados, pues, en sus metas. Es decir, la Maya siempre estuvo rodeada de gente de los barrios, es decir, de todas las zonas, y vivió siempre en colectividad, pues. Siempre fue muy independiente, muy autónoma. Trabajó en algún tiempo también con el proyecto de los Cumiche, del Radio Cumiche. Mira, yo recuerdo su sonrisa en la foto que muestran cuando la presentaron formalmente ante la policía, y que después me di cuenta, yo no había visto en ese momento lo que habían presentado, y era todo ese arsenal que presentaron delante de ella. Es decir, su sonrisa, pienso que era en función de eso, de decir, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿por qué están inventando? Eso no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos, ni con la personalidad, ni con la lucha de los muchachos, no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, quienes andan con ese tipo de armas, ¿verdad? Y esas municiones no han sido los muchachos, y nosotros lo sabemos, son los matones que han puesto a sueldo. O sea que es ridículo, pues eso, nadie se los cree. Esa es la demanda de justicia de la madre de Amaya Coppens, una de los más de 300 presos políticos cuyo único delito ha sido reclamar por la autonomía universitaria de la UNAM León y por los derechos de todos los nicaragüenses frente a una dictadura represiva que pretende dejar sus propios crímenes en la impunidad. Y por ello es que el pueblo autoconvocado sigue y seguirá demandando la anulación de todos esos juicios y la libertad de los presos políticos. Vamos a una pausa y regresamos con Azalia Solís, delegada de la Alianza Cívica, y con el ex procurador Alberto Noboa para analizar la amenaza de un Estado policial. Ninguna autoridad nicaragüense, ni siquiera la Asamblea Nacional,
tiene la facultad de negar derechos fundamentales como es el derecho a la manifestación. Marchar no está prohibido por la ley, sino que es un derecho facultativo que nos da la propia Constitución. Ayer sábado, 24 horas después que la Policía Nacional declaró ilegales las marchas cívicas de protesta ciudadana, un contingente con decenas de efectivos policiales comandados por el comisionado Fernando Borges atacó con balas de goma y bombas de estruendo a un grupo de autoconvocados que se proponía marchar en Managua, desatando una persecución en la zona del barrio Riguero hasta dispersar y capturar a algunos de los manifestantes. Horas después, los mismos policías represores custodiaban una marcha oficialista que culminó con nuevas amenazas, ahora directamente el presidente Ortega, quien alega que al reprimir de forma brutal a la población está defendiendo la paz. Y para analizar cuáles son las implicaciones políticas de estas nuevas amenazas, nos acompaña Azalia Solís, abogada constitucionalista, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y el ex procurador de la República, Alberto Novoa. Buenas noches, Alberto. Azalia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se puede interpretar, Azalia, la nota de prensa que emitió el viernes la Policía Nacional, que declara ilegal a priori las marchas cívicas y las acciones que ocurrieron este sábado? Como la aceptación de un hecho delictivo que está cometiendo la Policía Nacional o el gobierno, porque de ninguna manera puede ninguna autoridad nicaragüense, ni siquiera la Asamblea Nacional, tiene la facultad de negar derechos fundamentales como es el derecho a la manifestación, que es un derecho que no necesita incluso, o el derecho a la protesta, el derecho a la denuncia, algunos de estos derechos que ni siquiera necesitan leyes posteriores, sino que son de inmediata aplicación. Yo creo que eso es una declaración de culpabilidad de parte del gobierno. Mandamiento que sacó la Policía Nacional, y creo que establece dos categorías de ciudadanos. La categoría de ciudadanos que son capaces, incluso que tienen incluso la capacidad de cometer delitos y no pasa absolutamente nada, y los ciudadanos que no están dentro de esa categoría, que somos la inmensa mayoría de la ciudadanía nicaragüense, que sus derechos los quieren convertir en delitos. Ahora, ¿quién es el responsable de esa ordenanza o de esa orden policial? El presidente Ortega es el jefe supremo de la Policía Nacional. Es cierto que apareció eso como una nota de prensa, pero vamos, tiene facultades él para emitir esa orden que por una parte declara ilegales marchas y por el otro lado estaría cercenando derechos constitucionales. Yo solo me recuerdo a un señor que fue ministro del Trabajo en tiempo de doña Violeta, que declaraba ilícita, ilegal e inexistente, ¿verdad? Entonces, esa declaración de la policía tiene esas características. ¿Por qué razón? Porque el órgano que le emite no está facultado. El contenido de la misma es ilegítimo. El efecto de la misma es ilegal. Entonces, por lo tanto, no se puede decir ni ordenanza, ni siquiera reglamento, ni siquiera nada que sea jurídico. No contiene el formalismo jurídico para hacer eso. Una nota de prensa, como tú dices. Una nota de prensa, de verdad. Entonces, pero una nota de prensa con un alto contenido represivo y político, que demuestra la naturaleza de quien ordenó la emisión de esta nota de prensa, que lógicamente es el jefe supremo de la policía, que es el señor Ortega, ¿verdad? Pero me preguntaba alguien, ¿y cómo hacemos para recurrir de inconstitucional? No cabe, le digo. ¿Por qué? Porque no calza en ninguna de las normas. No es una ley ordinaria, no es una ley, no es un reglamento, no es una ordenanza, no es nada. Sino que es una nota de prensa con graves efectos de carácter político. Pero los efectos ya se hicieron efectivos inmediatamente después, es decir, ayer hubo represión en Managua, en Estelí, hubo más detenciones ilegales, ya estaban ocurriendo. Ahora aparentemente el Estado está pretendiendo cobijar esas detenciones, esa represión, bajo el alegato de nosotros ya decretamos que esas actividades son ilegales. Son actuaciones ilegales basado en un instrumento ilegal. O
o sea que no tiene ninguna aplicación legal, y por lo tanto cualquier acción que se deriva de ello es una acción ilegal y es una acción que perfectamente puede, que acarrea responsabilidades. Recordemos que aquí toda actuación ilegal de cualquier autoridad acarrea responsabilidades individuales de carácter penal, pero también acarrea individuales, acarrea responsabilidades al gobierno, o sea, el derecho a ser resarcido. Las personas que fueron ilegalmente detenidas bajo ese documento pueden reclamarle al Estado indemnización porque están sufriendo una actuación ilegal basado en un instrumento ilegal. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que se estarían violando con esa declaración de la policía? Bueno, en primer lugar, tenemos el artículo 54, que es el artículo que señala la libertad de movilización, la libertad de asociación, la libertad de protesta, la libertad de marchar, ¿verdad? La libertad ambulatoria que tenemos todos nosotros, uno fundamentalmente. El otro artículo es la violación al principio de que todos tenemos derecho a actuar lo que la ley, conforme a la ley, impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Y marchar no está prohibido por la ley, sino que es un derecho facultativo que nos da la propia Constitución. Al hablar de derecho facultativo me dice, o marchar o no marchar, ese es tu problema, ¿verdad? Pero si me da ese derecho a ir a marchar, lógicamente yo opto por ir a marchar y pongo en desarrollo el mecanismo legal. Lo pongo en desarrollo. Claro, esa movilización implica una serie de derechos, el derecho a la expresión, el derecho a la protesta, el derecho, inclusive, el derecho a pedir la renuncia del señor Ortega. ¿Ya? Y eso está, como la vez pasada hablábamos, está dentro del marco normal, dentro del marco legal, bajo el principio del derecho de petición. Yo como ciudadano perfectamente puedo pedir la renuncia de Ortega, ¿verdad? Y no está penado. Está legalmente respaldada por la Constitución. Vamos a los efectos políticos que tiene esta declaración de la policía, que está respaldada por los hechos de antes y por las nuevas actuaciones. ¿Cómo repercute esto en organizaciones como la Alianza Cívica, el Pueblo Autoconvocado, la Articulación, diferentes grupos que constantemente están convocando y llamando a la gente a expresarse, a movilizarse, a hacer peticiones, a marchar en las calles? Bueno, yo creo que lo que esto demuestra, lo que esto deja es que la determinación de hacer aplicable nuestros derechos ciudadanos. Yo creo que nosotros no nos podemos dejar someter por este acto ilegal, y que al contrario, yo creo que es una etapa distinta, pero es similar a lo que pasó el 18 de abril. El 18 de abril fue con piedras que hasta rejaron la cabeza a alguna gente y le ocasionaron daño. Bueno, ahora lo quieren hacer a través de un instrumento legal y utilizar a la policía para aplicar eso. O sea, yo creo que no varía la diferencia de la represión, pero es igual a la del 18 de abril, y sin embargo, el 18 de abril nadie se ocurrió, o sea, sino que le plantó cara a este asunto. Entonces yo creo que se trata de plantar cara, porque aquí nosotros lo que estamos teniendo que demandar son los derechos fundamentales. Si nosotros aceptamos que los derechos fundamentales no los coarten y que ellos tienen legalidad para coartar esos derechos fundamentales, estaríamos asumiendo que no somos ciudadanos, ¿verdad? Yo quisiera también llamar la atención que estamos hablando de una violación muy amplia de derechos constitucionales, los que están ahí, y que ninguna autoridad tiene más atribuciones que la ley le plantea, y ni Ortega ni nadie tiene atribuciones para esto, y hay un principio fundamental que se está rompiendo aquí, que es el principio de igualdad. Entonces nosotros coloca a los organismos políticos ante el gran reto. ¿Aceptamos que somos ciudadanos o aceptamos que somos súbditos? Este es un ataque contra los líderes de las organizaciones que han dirigido estas protestas, de la Alianza Cívica, la Coalición Universitaria, o es un ataque indiscriminado. Y pregunto esto, doctor, porque aquí las cámaras del sector privado convocaron a una marcha pacífica masiva, creo que fue el 23 de abril, y la Conferencia Episcopal ha convocado también a peregrinaciones masivas que han sido acatadas por la población. Entonces, también los obispos
son objetos de persecución por parte de la policía por llamar a una peregrinación, por llamar a una movilización, los empresarios que han llamado a estas movilizaciones? Yo creo que sí, que es una especie de escopetazo esto, ¿verdad? O sea, tiene múltiples perdigones. Aquí a todos los que alzamos la voz en Nicaragua, somos objeto de esta ley. Y como dije en un comentario periodístico, esta es una ley inminente, un Estado fascista. Yo no lo llamo ni fallido, pues. Es un Estado fascista, un Estado con características de concentración de poder, de ejercicio tiránico del poder, de ejercicio cruel del poder y de ejercicio discrecional del poder. Selectivo, a quien yo quiero dañar, a ese lo voy a dañar, a quien me está perturbando. Entonces, el principio de ley y orden, el principio de tolerancia cero, es el que está imperando, que es consustancial al Estado policíaco. El Estado policíaco te controla tu vida privada, te controla tu vida social, te controla tu vida en desarrollo, te controla tus actividades políticas y luego te reprime a su gusto, sin mayor discrecionalidad que la que le brinda su propio ejercicio. Sin sujeto a ley. Ajá. La pregunta que la gente se hace, y seguramente los televidentes que están en sus hogares, es qué capacidad de respuesta tienen, pues, por un lado el pueblo autoconvocado, por otro lado las organizaciones, sus voceros que han estado liderando estas protestas. Las encuestas dicen que más del 60% de la población le está pidiendo la renuncia al presidente, que quieren que se adelanten las elecciones. Y dicen, bueno, tienen capacidad de responder ante ese Estado fascista, ante ese Estado policíaco que dice el doctor Noboa, o la gente se va a replegar a sus casas. No, yo no creo que la gente se replegue a su casa, porque hemos visto cómo aún en el momento más duro de la represión, que hubo un pico muy alto de la represión cuando andaban todas las caravanas de la muerte por las calles de Managua y las calles de Masaya, la gente no dejó de movilizarse. Yo creo que en este momento yo he estado viendo un enorme debate entre la ciudadanía autoconvocada y la ciudadanía organizada de cuáles van a ser las formas de protesta y de manifestaciones públicas. Desde el momento que salió esta ilegal decisión del gobierno, la gente inmediatamente buscó qué manera salir adelante. Yo creo que para el día de mañana es un día bastante importante para ver una serie de actividades que se tienen que plantear, o sobre una enorme marcha o sobre otras formas de manifestación ciudadana que sea contundente ante el número evidente que hay del pueblo de Nicaragua que rechaza al régimen de Ortega. ¿Cuántas personas están de los integrantes de la Alianza Cívica detenidas en este momento, en el exilio o escondidos, perseguidos? Mira, hay una enorme cantidad de personas que están detenidas. O sea, nosotros hacemos cálculo, nosotros tenemos 10 personas, pero igualmente este número se engrandece un poco más, porque estamos hablando de también estudiantes que son parte de las organizaciones que forman la coalición, que son parte de la alianza, que también están detenidos. La última persona fueron unos muchachos estudiantes de la Universidad Agraria, y anteriormente el día domingo Jonathan López, que es una persona muy importante dentro de la alianza, y que ha sido muy relevante pues todo su trabajo durante estos 4 meses de existencia de la alianza. Pero es una cantidad más también de jóvenes que están de los departamentos que también han sido parte del trabajo de la alianza. Doctor Noboa, al desplomarse cualquier cobertura, cualquier cobija de juridicidad en estas acciones, estamos en un plano eminentemente político, eminentemente de decisión de los ciudadanos de cómo se reacciona ante esto. Mire, usted sabe la historia, usted es parte de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Nosotros casi le hemos dado el círculo a todas las formas de lucha, a todas. Pero aquí se ha excluido la lucha armada, es decir, esta rebelión es una rebelión no armada. Le hemos dado, pero tenemos experiencia. O sea, el pueblo, la sociedad nicaragüense tiene experiencia en las diversas formas de lucha. Y al taparle esa olla de presión imaginaria al pueblo, ella va a buscar su forma de lucha. La sociedad como tal tiene que buscarla. Es como que si yo le pongo un dique a un río, a una corriente, esta se va a ir por cualquier lado. Son inimaginables todavía la forma en que se puede expresar. Inclusive no se pueden encasillar en determinadas maneras. ¿Por qué? Porque la rebeldía, la situación, la opresión, la falta de libertad
le hace a todos nosotros pensar de qué manera nos vamos. Unos vamos a ir, otros nos vamos a poner de frente, pero yo no puedo decirle cómo, ¿verdad? O sea, no me puedo fijar porque nosotros ya le hemos dado vuelta a todo el estadio. O sea, hemos pasado una dictadura, caímos en una revolución, pasó otra dictadura, pasó fraudes electorales, pasaron todo esto. Y el pueblo siempre supo cómo seguir adelante. Vos decías que mañana es un día importante, estás hablando de deliberaciones de la Alianza Cívica, de otras organizaciones. Organizaciones más allá de la Alianza Cívica, que estamos en un proceso de unidad en el análisis, en la reflexión y por supuesto en las acciones en conjunta. Entonces hay actividades alrededor de eso. Gracias a Azalia Solís, doctor Alberto Novoa. Estaremos pendientes de cuáles son las deliberaciones o conclusiones de cómo responde la población ante esta nueva etapa de la represión. Doctor Novoa ha hecho un Estado fascista, un Estado policiaco en la que prácticamente no existe ninguna protección de Estado de Derecho. Vamos a una pausa, regresamos con Enrique Alanís, director de investigaciones de FIDEC, a propósito de la última encuesta sobre medición de nivel de vida que presentó el viernes esta organización. Este viernes, la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, presentó los resultados de su 7ª encuesta de hogares para medir la pobreza, realizada en 2016, cuya presentación fue suspendida de forma abrupta a finales de julio de 2017. Entonces FIDEC se excusó diciendo que la divulgación de la encuesta se posponía para otra fecha, alegando que no era oportuno en ese momento por la coyuntura del país. Sin embargo, fuentes diplomáticas aseguraron que la no presentación de la encuesta se debió a una virtual prohibición gubernamental que ejerció fuertes presiones contra FIDEC y COSUDE, el organismo de cooperación suizo que auspicia esta investigación independiente, por la discrepancia de sus datos con los resultados de las encuestas oficiales. Un año después, ahora que FIDEC presentó los resultados de su medición de pobreza realizada en 2016, se puede constatar que en efecto hay una diferencia de 17 puntos porcentuales con los datos oficiales. Mientras el gobierno alegaba en sus encuestas bianuales que la pobreza se había reducido de 29.6% en 2014 a 24.9% en 2016, la medición independiente de FIDEC indicaba que la pobreza más bien había aumentado de 39% en 2015 a 42% en 2016. FIDEC también presentó este viernes los datos para el año pasado. Y aunque en 2017 se produjo una leve mejoría, pasando la pobreza general de 42% a 41.2%, la pobreza extrema aumentó de 7.7 a 8.4%. Las encuestas de FIDEC representan el único instrumento independiente de monitoreo de los principales indicadores sociales de pobreza y se realizan anualmente desde 2009 con el apoyo de COSUDE, encuestando cada año a los mismos 1.700 hogares para poder evaluar cuáles son los factores que inciden en sus niveles de consumo calórico y determinar cómo logran salir de la línea de pobreza. Y para conocer más a fondo las implicaciones de los resultados de esta encuesta, nos acompaña el economista Enrique Alanís, director de investigaciones de FIDEC. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Carlos. Enrique, lo primero que llama la atención de estas dos encuestas, la de 2016 y 2017, es que se mantiene un distanciamiento entre los datos de las encuestas de FIDEC sobre pobreza y las mediciones oficiales. La diferencia por 2 años consecutivos está entre 16 y 17 puntos. Mientras el gobierno dice que la pobreza afecta a menos del 25% de la población, los datos de FIDEC dicen que afecta a un poco más del 40%. ¿A qué se debe esta discrepancia tan grande? ¿Hay una diferencia metodológica en la forma en cómo se hacen estas mediciones? Sí, nosotros durante este año nos dedicamos a tratar de entender a qué se debían esas diferencias tan grandes que vos acabas de mencionar, y llegamos a la conclusión que si bien el enfoque de la medición de ambas instituciones es similar,
las metodologías tienen diferencias muy importantes que hacen que la comparación entre una y otra sea tan, digamos, tan absurda como comparar peras con manzanas. Por ejemplo, las líneas de pobreza, de pobreza general de INIDE son sustancialmente más bajas que las que utilizamos nosotros. La muestra de INIDE es también, tiene una distribución distinta, bastante distinta a la nuestra. Y entre otras cosas más que hay de promedio que van sumando o que van contribuyendo pues a que esa diferencia entre ambas mediciones sea tan grande como la mencionaste al inicio. Pero aunque no sean comparables, por lo menos uno puede apreciar la tendencia de reducción de pobreza en la que de alguna manera coinciden, pero también discrepan, porque aunque ambas coinciden en que la pobreza se ha reducido desde 2009, el gobierno presenta una reducción drástica de la pobreza de más de 15 puntos. Los datos de FIDEC muestran una reducción moderada. Hablemos de tu encuesta. ¿En qué se basa la credibilidad de esa encuesta? Bueno, nosotros tenemos, aplicamos una metodología que cuenta con todo el rigor que el caso lo amerita y está acorde con la práctica, digamos, a nivel internacional que se utiliza para este tipo de trabajo. Mira, nuestras líneas de pobreza, en el caso de la línea de pobreza general, nosotros lo que hacemos es que la calculamos expandiendo la línea de pobreza extrema, multiplicándola por un coeficiente que se llama coeficiente de Orchansky. Ese coeficiente nosotros lo calculamos en el año 2009 con nuestros datos y encontramos que su valor era 2. De ahí que nuestra línea de pobreza general equivale siempre a 2 veces la línea de pobreza extrema y lo hemos mantenido fijo a lo largo del tiempo. Perdón, ¿esa línea de pobreza equivale a qué nivel de consumo para una familia, digamos, a qué nivel de consumo mensual o de gasto diario en alimentos y en consumo? Perfecto. En el caso del año 2017, la línea de pobreza general es de 25.733 córdobas por persona al año. Entonces, si el hogar tiene un consumo per cápita por debajo de ese monto, automáticamente queda clasificado como pobre general. Y pobre extremo si tiene un consumo per cápita por debajo a los 12.733 córdobas por persona al año. ¿Eso significa en términos, digamos, de consumo semanal o diario? En términos de consumo diario viene siendo la línea de pobreza extrema equivalente a $1.15 al día y la línea de pobreza general equivale a $2.33 al día. Y los resultados que ustedes obtienen indican que un poco más de un 40% de la población está dentro de esa línea de pobreza general. En términos de proyección de población, de seres humanos, estamos hablando de varios millones de personas. Sí, son casi, alrededor de 2.400.000 habitantes los que podrían estarse clasificando como pobres generales, pero yo quiero siempre hacer una salvedad y es que estas encuestas están diseñadas para medir porcentajes, son precisas en medir porcentaje y pierden precisión cuando hablas de totales, que es precisamente lo que me estás, preguntando ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que inciden en la reducción de la pobreza, ya sea, como alega el gobierno, una reducción drástica o una reducción más moderada, como demuestran las encuestas del FIDEC? Aquí se ha mantenido hasta este año, que será radicalmente distinto, que la economía ha tenido una tasa de crecimiento estable cercana al 4,5%. ¿De qué forma ha incidido eso en reducción de pobreza? Sí, hay que ver, que el crecimiento no se da por igual en todos los sectores de la economía, ¿verdad? En la medida de que el crecimiento se dé en los sectores en donde hay predominantemente más pobres, en esa medida la incidencia de la pobreza se reduce más. Ahora, los factores que han incidido en esta tendencia a la baja que se ha visto hasta 2015 y que luego se ha venido atenuando, en primer orden de importancia son términos de intercambio favorables en el caso de los productores agropecuarios. Y es porque es en el área rural donde se ha visto la mayor reducción. Entonces, cuando mejoran los términos de intercambio de los productores agropecuarios, la incidencia de la pobreza en el área rural
baja, ¿no? Está hablando de precios para los productos y por el otro lado de salarios para los jornaleros, para los trabajadores. Bueno, precio de los productos que ellos venden en relación al precio de los productos que ellos consumen. Entonces, cuando esa relación de intercambio mejora, entonces la pobreza disminuye porque aumenta el ingreso de esta gente y también aumenta por consiguiente su capacidad de consumo, que es la medida de bienestar de este estudio, que se utiliza en este estudio. Los programas gubernamentales, ¿qué nivel de cobertura tienen? En la muestra que ustedes tienen, por ejemplo, ¿cuántas personas obtienen beneficios de programas gubernamentales y qué impacto tienen en la reducción de la pobreza? Programa por programa, digamos, no estamos en capacidad de responder esa pregunta, pero en su conjunto, es decir, si un hogar recibió alguno de esos programas que nosotros investigamos, eso sí te lo puedo responder, y anda por el orden del 20% de los hogares que responden a haber sido beneficiados por alguno de los programas que nosotros investigamos. Y el impacto que tienen en la contención de la pobreza es de alrededor de 2 puntos porcentuales. Es decir, si estos hogares no hubieran sido beneficiados por esos programas, la incidencia de la pobreza general hubiera sido 2 puntos porcentuales más alta que la que observamos, que fue 41.2% para el año 2010. La investigación que ustedes hacen permite tener una conclusión en relación a qué tan focalizados están esos programas en los sectores más pobres. Hay mucha controversia en relación a que si sus principales beneficiarios están, digamos, asociados a los partidarios del gobierno. Como te decía, el nivel, digamos, llegar a ese nivel de desagregación no nos lo permite la muestra, por lo tanto no podemos concluir que tal o cual programa está bien focalizado o no. Sin embargo, cuando vos ves que el impacto es tan, digamos, tan chico, pues por intuición vos podés concluir que hay unos errores de inclusión, desde que se están colando beneficiarios que son no pobres, y puede ser también que haya gente pobre que no esté siendo beneficiada. Entonces sí, pues hay cierto margen para mejorar en ese sentido. Las remesas familiares es otro factor económico que ustedes mencionan en el estudio que tiene una incidencia importante en la reducción de pobreza. ¿Qué porcentaje de los hogares que ustedes encuestan son receptores de remesas? ¿Cuál es el monto de lo que reciben, digamos, mensualmente? El 25% de los hogares reportó haber recibido remesas procedentes del extranjero en el año 2017. Y el monto mensual de esas remesas es de $150. Hacemos el ejercicio otra vez de ver cuál sería el impacto de las remesas y anda en alrededor de 6 puntos porcentuales. Es decir, si estos hogares no hubieran recibido esos recursos, la pobreza general hubiera sido casi 47% en vez de 41%, que fue lo que efectivamente observamos. Es decir, si se pudieran separar estas dos variables, remesas y programas gubernamentales, las remesas tienen un porcentaje de cobertura un poco mayor y una incidencia también en la reducción de pobreza de las familias mayor que la acción del gobierno. Sí, y eso, bueno, pero tiene que, digamos, tengamos presente una cosa, en el corto plazo, digamos, la relación entre recibir remesas y consumir es bastante directa, es decir, vos vas al banco, cambias tu cheque y después consumís, compras medicinas, compras alimentos, compras ropa, ¿no? En el caso de los programas, en el corto plazo no es tan evidente la relación. Pensemos en un proyecto de microcrédito, ¿no? Vos le vas a otorgar microcrédito a una señora emprendedora pobre, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que suceder es que ella efectivamente use el crédito para lo que lo pidió, ¿no? Que compre la máquina de coser, que compre la tela. Lo segundo que tiene que suceder es que ese negocio sea exitoso, que ella logre vender las prendas de vestir, y después con las utilidades que ella genera, pues tiene que repagar el crédito y hasta después queda un ingreso disponible para el hogar, que lo puede invertir, que lo puede usar en comprar una televisión o lo puede usar para educar a sus hijos. Entonces, como podrás ver, hay una cadena causal, y si se rompe un eslabón de esa cadena, el impacto de esa intervención se anula, pues, ¿no? Estas investigaciones de FIDEC, estas encuestas, se hacen anualmente desde 2009 y se hacen en la misma época del año. En la misma época del año y anualmente desde 2009. Agosto y septiembre, todos los años nosotros visitamos a los 1.732 hogares.
De hecho, de los 162 municipios del país, nosotros visitamos 93 municipios y siempre los mismos. O sea que este año 2018 ustedes ya habrán a estas alturas terminado su trabajo de campo. Supongo que sí se hizo la encuesta este año. No, lamentablemente, a ver, quiero aclarar, ahorita estamos concluyendo una fase del proyecto, ¿verdad? Es que era de recolectar datos 2015, 2016 y 2017. Para el 2018 no estaba contemplado hacer una recolección de datos, con lo cual pues la medición de este año no se realizó. Hay interés para continuar haciendo este ejercicio y eventualmente pues se puede hacer en 2019. Ahora, en el estudio, ustedes hablan del impacto que tiene un incremento o una reducción del consumo en el impacto de pobreza y presentan diferentes proyecciones o escenarios para este año y para el próximo año en función de posibles reducciones que se produzcan en el consumo. Por ejemplo, el Economist Intelligence Unit proyecta o vaticina un decrecimiento económico de 3.4%, FIDEC está hablando de entre -1 y -4%. Ese tipo de realidades económicas que seguramente impactarán el consumo, ¿de qué manera pueden proyectarse en aumentar el número de pobres? Entonces, para responder a esa inquietud, nosotros hicimos un ejercicio de calcular las elasticidades de la pobreza con respecto al consumo, es decir, cuánto cambia la pobreza cuando el consumo se reduce en 1%. Y por ejemplo, si la contracción del consumo fuera de 10%, el incremento en la pobreza sería de 13%. Eso significa pasar de una incidencia de la pobreza de 41.2 a una incidencia de la pobreza de 46.6%, ¿no? Entonces, nosotros planteamos distintos escenarios, no nos inclinamos por ninguno de ellos, simplemente los dejamos ahí para que ustedes pues los analicen. ¿Cuáles son los otros resultados? Es decir, 10% tendría un impacto de aumentar la pobreza hasta 46%. Sí, si la contracción del consumo fuera de 20%, la incidencia de la pobreza general sería de 51.9%. Y si la contracción del consumo fuera aún mayor, 30%, entonces la incidencia de la pobreza general sería del 57.3%. Ahora, esa contracción del consumo, ¿se puede hacer una relación entre niveles de decrecimiento económico y el impacto que eso puede tener en el consumo? Simplemente para saber, como has dicho, cuál de esos tres posibles escenarios se corresponde más con lo que está ocurriendo este año, que no va a cambiar de aquí a diciembre. Sí, sin embargo nosotros preferimos no, digamos, aventurarnos a hacer ese tipo de proyección porque igual después no voy a hacer y no se cumple y después me reclaman, pero dejo planteado esas posibilidades, ¿no? Incluso podríamos hacer un escenario en donde el consumo cae hasta 40% y ahí vas a ver que la incidencia podría llegar hasta el 60 y pico por ciento de pobre. Entonces, preferiríamos no proyectar nada, ¿no? Decías que este año no se hizo la medición, de manera que el próximo año por lo menos no vamos a tener el resultado de esta encuesta. Bueno, FIDEC ha trabajado todos estos años con la Agencia de Cooperación Suiza. Esa relación, después de lo que ocurrió el año pasado, que se pospuso la encuesta, ¿se mantiene o se ha suspendido? No, la relación con COSUDE se mantiene inalterable. Es decir, nosotros a lo largo de todo este año hemos estado trabajando en conjunto con ellos para tratar de entender a qué se debían esas diferencias metodológicas o las diferencias en los resultados que llevaron a posponer la presentación de nuestras encuestas y digamos, la relación con ellos está en los mismos términos que teníamos antes, ¿no? O sea, ustedes se proponen continuar haciendo estas investigaciones independientes. Así es, hay interés, no, por supuesto todavía pues no hay nada formalizado, pero sí hay interés y de varios donantes, ¿no? Y de varias partes. Gracias, Enrique Alanís, director de investigaciones de FIDEC. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en el país, en el campo de la pobreza. Habrá que ver si alguna otra organización puede hacer una investigación independiente sobre cuál será el impacto del decrecimiento económico este año en los niveles de pobreza. Vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News.
Y ahora vamos a la última mirada news con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última mirada news. Soy Juan Carlos Sampié. Daniel Ortega canceló su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los delegados estaban tan agradecidos que le dijeron al comandante que lo van a dejar tranquilo 5 años más. No dijeron eso, pero le gustaría al comandante. Desde abril hemos expresado nuestra preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la erosión sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua frente a los abusos del poder. Reitero el llamado al gobierno de Nicaragua y a los actores sociales para que en el diálogo político encuentren la paz. Por la que vive Nicaragua, nuestra América Latina tiene el gran desafío de consolidar su democracia, luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos y gobiernos populistas. Ortega no solo canceló su presencia en la ONU, también brilló por su ausencia en su acto de masas del jueves y en su lugar envió a un bateador emergente. ¿Quién le ha dado empleo a este pueblo? Solo el sandinismo nomás. ¿Quién da tierras a los campesinos? ¿Quién no ha vendido a su patria? Solo el sandinismo nomás. Los empleados públicos esperaban al comandante Ribotril y le salió el general Red Bull. ¿Quién nos da luz las 24 horas? ¿Pero por qué grita? ¿No se da cuenta que tiene un micrófono en la mano? Estas acciones están signadas por el amor. Están guiadas por el amor. Es que el sandinismo está guiado por el amor. La palabra amor jamás había sonado más aterradora. Por la fuerza formidable del amor a Nicaragua, el amor a Nicaragua, por esa fuerza del amor a Nicaragua, Sandino luchó hasta expulsar al yanqui invasor. Amor, amor, amor. No hay manera que Gustavo Porras haya escrito ese discurso. Pero si no fue él, ¿quién lo hizo? Y expulsó al yanqui por amor a Nicaragua. No deje que las calles llenas de paramilitares y las cárceles llenas de presos políticos lo engañen. Nicaragua sigue siendo el paraíso del turismo mundial y la razón es clara. Con la participación de expositores extranjeros y más de 200 protagonistas nacionales, el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR instaló este martes la Conferencia Internacional Gestión Integral del Turismo. 200 protagonistas, ni que fuera una película bíblica. ¿De dónde sacan esa maña de usar esa palabra? Usura cero. Esta semana está entregando a 1.500 protagonistas. Ah, claro. Yo me voy a enfocar fundamentalmente en la importancia del manejo de las comunicaciones en los tiempos modernos. Mucho gusto el esfuerzo que está haciendo el INTUR de proactivamente prepararse para circunstancias difíciles. En realidad, la actividad fue todo un éxito, porque esos dos expertos fueron los únicos turistas que vinieron a Nicaragua esta semana. El ejército de Nicaragua decomisó 60 docenas de huevos de tortuga para compensar el abandono al que sometió a los quelonios en los peores meses de la represión. Los militares están acumulando méritos para sobrevivir al momento en que las especies animales reinen en Nicaragua, porque el comandante Ortega mandará a todos los humanos a la cárcel o al exilio. Mientras tanto, el general Avilés sigue en su propia Operación Tortuga, cada vez que le preguntan si el ejército va a desarmar a los paramilitares. Para finalizar, la última encuesta de Sid Gallup muestra que Rosario Murillo es el personaje más impopular de Nicaragua. Gracias, compañera, dijo el comandante Ortega desde el penúltimo lugar. María Fernanda Flores de Alemán tiene menos opinión negativa que Rosario Murillo. ¿Cómo es eso posible? Serán arrastrados por la historia, porque la historia no los va a perdonar. Están al lado equivocado de la historia. Ah,
Ya entiendo. Buenas noches. Y antes de despedirnos, queremos agradecer a miles de personas que respondieron al lanzamiento de la nueva edición digital de Estirpe Sangrienta, Los Somoza, el libro testimonial de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, sobre la dictadura dinástica del siglo XX. En solamente una semana, más de 9,000 personas han descargado de forma gratuita este libro, y si usted aún no lo ha hecho, le recordamos que el enlace estará disponible en confidencial.com.ni hasta las 12 de la noche de hoy, así que aún le quedan 3 horas para bajar Estirpe Sangrienta. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com/confidencialnica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche. Regresamos mañana lunes con más información, análisis y comentarios en Esta Noche, siempre a las 8 de la noche aquí en Canal 12. Buenas noches.